Bien, las noticias económicas son importantes hoy, básicamente lo que tiene que ver con la inflación. Además, también en algunos momentos, nada más, va a haber una instancia muy importante porque el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está en el coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata. Ayer hubo un debate muy importante respecto de, bueno, el dólar, sabemos el impacto que tiene a la hora de generar los insumos que vienen del exterior para la industria. Habrá que ver por qué caminos transita el discurso del presidente de la Nación. Hablamos de la inflación, lo saludamos a David Miazo, economista de FADA. Hola David, qué gusto tenerte, buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes, un gusto estar conversando con ustedes dos. Siempre lo es para nosotros. Contanos, David, bueno, la lectura de la inflación, para hacerla fácil, digamos, si la veíamos con una lupa para este mes, uno dice, bueno, está bajando un poquito, se va controlando un poquito, visto desde más arriba, sigue siendo una tragedia la inflación que tenemos en nuestro país. Exactamente, un 6,2%, una inflación altísima, aunque algo más baja del 7% que vimos en los últimos 2 meses. Durante los últimos 12 meses, como tienen ahí en el graph, acumuló una inflación del 83%, esa es la inflación, si comparamos septiembre de este año con septiembre del año pasado, y las principales proyecciones de los principales economistas es que este año cerremos con una inflación de cerca del 100%. ¿Qué significa una inflación del 100%? Que si algo el año pasado costaba 1.000, a fines del año pasado costaba 1.000, a fines de este año cuesta 2.000. O si querés ponerlo en otros términos, si tenías un billete de 1.000 pesos en diciembre del año pasado, en diciembre de este año ese billete va a tener el poder de compra de 500 pesos. Esto es lo que significa una inflación del 100%, que va a ser la más alta para Argentina desde la salida de la hiperinflación a fines de los 80, principios de los 90. Bueno, y eso es un promedio, David, porque hay productos y sectores que van a cerrar el año con alzas superiores al 100%. Exactamente, por ejemplo, alguno de ellos que durante los últimos meses viene encabezando el listado de rubros con más saltos de precios, está vestimenta y calzado, que en este mes, en el mes de septiembre, sí puede tener un efecto estacional, claro, porque siempre empiezan a estar en las vidrieras la nueva colección primavera-verano, en general en casi todos los comercios, entonces eso hace que siempre cuando viene la nueva colección tengamos un salto de precios, entonces en este mes sí puede haber una cuestión de estacionalidad, pero también viene estando afectada principalmente por el efecto de el cepo importador, que hace que el precio de las telas que utiliza toda la industria textil local se eleve y también eso genere un mayor costo. También puede haber algunas otras cuestiones como es la rotación. A medida que las prendas se hacen más caras, el poder adquisitivo más bajo, la gente compra menos y un comercio promedio tiene más tiempo las prendas en exhibiciones, entonces eso genera un costo de stock mayor. Son algunas de las cuestiones que pueden explicar, por ejemplo, que el caso de la ropa durante gran parte de este año haya encabezado las subas. David, ustedes que le toman el pulso tan frecuentemente y vienen de un sector que produce alimentos, otra vez los alimentos han aumentado más que el promedio. Los productores de carne saben que tiene que haber un aumento también antes del fin de año. ¿Cómo ves ese rubro especialmente, tan sensible además? Bueno, el caso de alimentos estuvo cercano al 7%. Cabe recordar que en general el rubro de alimentos es el que muestra la inflación más real. ¿Por qué? Porque el promedio siempre está un poquito por debajo debido a que también tiene, por ejemplo, los servicios públicos que se vienen anunciando las subas de tarifas y todavía no se han dado. Entonces, todos esos regulados que se llama dentro del índice de precios, que son todos los que están regulados y dependen de una autorización de alguna manera del gobierno para poder aumentar, están muy por debajo. De hecho, el promedio de todos esos, contemplando prepagas que también han subido, telefonía que también han subido, etcétera, está rondando en 4%. Entonces, solamente aclarar que por ahí el promedio también tiene algunos que se salen un poquito de órbita, los reales
y que están promediados con otros que están un poquito por debajo, por eso también los alimentos suelen tener un poquito más que el promedio, pero suelen ser por ahí el termómetro más real de la inflación. Y como vos decías, digamos, lamentablemente los alimentos es lo que más le pega a quienes menos ingresos tienen, porque gastan una mayor proporción de su ingreso en alimentos, que bueno, ya viene cayendo el consumo, viene habiendo mucha sustitución. En el caso de la carne que vos mencionabas, que de hecho viene desde abril corriendo por atrás de la inflación, el precio de la carne, por eso se viene anticipando que hacia fin de año puede haber algún aumento después de varios meses de estancamiento. Me refería a los consumidores que hacen sustitución en el caso de carnes más caras, como es la carne vacuna, por carnes más baratas como el cerdo, el pollo, o también a la hora de ir al supermercado, sustitución de primeras marcas por segundas marcas para tratar de seguir consumiendo la misma cantidad de cosas, de alimentos, aunque sea de menor calidad o de que no sea lo preferido en términos de marca o en términos, daba el ejemplo de la carne, pero también podríamos tener el ejemplo de frutas y verduras, donde también sucede lo mismo. Claro. Quiero consultarte, David, en términos generales por la gestión de Sergio Massa. La inflación es altísima, pero de alguna manera ha cambiado como la tendencia, porque desde que está gestionando economía parece que viene bajando muy poco y el índice de cada mes sigue siendo altísimo. Ha trascendido que el plan estabilizador de Massa descarta congelar precios, descarta congelar salarios y que va más bien por los acuerdos sectoriales. ¿Cómo evalúas su desempeño hasta acá y qué crees que pueda llegar a suceder? Bueno, el plan económico implementado hasta el momento pareciera ser... es un poquito de lo fiscal, un poquito de lo monetario, seguir manteniendo el ancla cambiaria. En este sentido, no es suficiente para hablar de plan de estabilización que realmente alcance a estabilizar la economía y logre bajar la inflación, sino que simplemente es para evitar un mal mayor, digamos. Si venía con la situación que teníamos hasta junio, julio, realmente venía una trayectoria muy complicada que podíamos llegar a pensar en una transición hacia una hiperinflación, lamentablemente. Bueno, el plan económico vino a poner algo de paños fríos a eso, de descartar algún escenario, por lo menos en el corto plazo, mucho más dramático, pero de ninguna manera esperemos que genere una baja sustancial de la inflación. En el mejor de los casos, estamos pensando que este año vamos a terminar en 100% y el año que viene, en el mejor de los casos, en 80-90% de inflación. Y muy probablemente por encima de eso, porque ustedes calculen que hemos llegado hasta este punto, hasta el 83% de inflación en el último año, sin devaluación y de hecho con un atraso cambiario muy sustancial, y sin suba de tarifas, que son dos cosas que no se van a poder mantener hacia adelante. Entonces, hacia adelante vamos a tener mayor suba del tipo de cambio, vamos a tener mayor suba de la luz, del gas, del transporte, y todo eso va a ir empujando la inflación, y además que también en muchos contratos, si se quiere, están negociados hacia atrás. Por ejemplo, las paritarias. Las paritarias miran la inflación del último año. La inflación del último año se está acercando al 100%, los gremios empiezan a pedir 100%, y eso afecta la inflación hacia adelante, porque se renegocia ahora hacia adelante. Algo similar puede pasar con los alquileres de enero, febrero, que se tengan que renegociar con inflaciones pasadas de cerca del 100%, también generan un salto inflacionario hacia adelante. Entonces, esa inercia inflacionaria que se llama, porque viene del pasado y si querés de alguna manera se traslada al futuro, va a generar que el año que viene también tengamos una inflación alta, y lo que hemos visto hasta ahora del plan económico es lo que te estaba tratando de mencionar. A lo sumo, evita que eso se desmadre aún más, pero de ninguna manera es un plan de estabilización real que va a lograr empezar a acomodar la inflación y las principales variables de la economía. Me sumo a la inquietud de Marina, subrayo este ítem, por lo que se ha hablado esta semana de una política de shock, un plan de shock para bajar la inflación. Es contrafáctico lo que te pregunto porque no tenemos más detalles que eso, pero ustedes que están tan relacionados a este debate, a esta charla, lo han escuchado, ¿presumen que puede ocurrir tal cosa? ¿Lo ven con buenos ojos o no?
Bien, es la segunda vez que se escucha algo parecido a esto. El rumor era que a partir de noviembre, si se acuerdan ustedes, seguramente lo informaron cuando asumió Rubinstein como viceministro. Sí. También, en teoría, se había filtrado un documento que era de él, que hablaba de algo muy similar al rumor que está instalado hoy. En una fecha determinada, hacer un salto cambiario, esto es decir, subir el tipo de cambio oficial, y tratar de generar un congelamiento de un par de meses, 3, 4 meses, de ciertas variables como salarios, el dólar, tarifas y precios. Entonces, esto es la segunda vez que se habla. Nosotros también, cuando evaluábamos, por ejemplo, el dólar soja en septiembre, también pensábamos, bueno, esto puede ser una estrategia para tratar de engrosar las reservas del Banco Central y enfrentar una devaluación en algún momento de octubre, noviembre. Así que son varios los puntos que parecen estar confluyendo a que estos rumores tengan cierta credibilidad. Lo cierto es que uno de los temas centrales acá es el cambiario. Básicamente, el tipo de cambio oficial que tenemos está artificialmente bajo y el dólar soja, el dólar colpra y el dólar Qatar son demostraciones de eso. O sea, al turismo hay que ponerle un 100% de impuestos prácticamente para evitar que salgan más dólares. Entonces, claro, un cepo importador cada vez mayor, como el que hemos visto estos días, claramente son señales de que ese tipo de cambio oficial no es sustentable y no es un nivel de equilibrio. Entonces, tarde o temprano, ese tipo de cambio oficial tiene que subir. Entonces, por eso es más o menos creíble, más o menos el rumor que haya, que en algún momento el gobierno esté pensando en esto. ¿Por qué? Porque cada vez tiene menos tiempo para hacerlo. Si tiene pensado hacer algo de esto, sí o sí lo tiene que hacer antes de marzo. ¿Por qué? Porque ya entramos en año electoral, entonces políticamente después de marzo se vuelve muy complejo hacerlo. Por eso uno lo esperaba ahora en octubre, una vez que hubiesen engrosado las reservas con el dólar soja, o en noviembre cuando estemos todos distraídos con el mundial, o en enero cuando estemos todos de vacaciones y medio distraídos. Pero la verdad es que los rumores y la concepción de lo que uno entiende de la economía, de que no puede soportar mucho más este tipo de cambio, hacen prever que en algún momento de los próximos 3, 4 meses algo de esto podría llegar a suceder. David, gracias por tu tiempo, que tengas un buen fin de semana. Un gusto conversar con ustedes. Muy amable. De igual manera, adiós.